Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos al Centro Cultural Coreano, a este evento tan significativo, porque como todos ustedes sabrán, hoy cumplimos 13 años desde nuestra apertura. Nos sentimos muy orgullosos y además haber preparado este evento en apoyo de nuestro querido CIDE, pues nos llena de orgullo, y más al ver tanta gente aquí presente que quiera conocer la obra de Han Kang. Antes que nada quiero dar un mensajito, porque nuestro director del Centro Cultural Coreano no pudo estar presente, está de viaje. Entonces él dice, bueno, yo no voy a estar, no voy a comer pastel, no voy a tomar foto con ustedes, pero en espíritu está con ustedes. Entonces cedo la palabra al doctor Renato Valderrama para iniciar este evento. Muy buenas tardes, gracias querida América por esta recepción que nos das tú y el director Kim, al que le mandamos también un fuerte abrazo. Sí, perdón, ya, que ando ya en los horarios. Bueno, la verdad es que es un gusto ver tanta gente que seguro tienen interés por Corea en general, por la obra en particular. Déjenme les platico un poco de cómo surge este proyecto de hoy. Como lo mencionó América, soy profesor en el Centro de Investigación y Docencia Económica, el CIDE. A ver, levanta la mano, ¿quién conoce el CIDE? Va, un tercio. Sí, No, acá menos. sí, mayoritario. Acá es más. Como un octavo. Bueno, ¿cómo que todo? No. Así que presente. Va, normal, no se preocupen, somos chiquitos, no, o sea, muy lejos. Es un centro de investigación nacional que pertenece ahora a la Secretaría de Ciencia y Tecnología, CECITI, que antes era CONACYT. Y el CIDE es un espacio de investigación preocupado por el desarrollo de México, ¿no? Siempre, permanentemente, las divisiones que lo conformamos, economía, políticas públicas, la mía, que es desarrollo económico, estamos viendo de qué manera podemos generar espacio de discusión a partir de, en este caso, mejores prácticas de otros países. Entonces, hoy hablaremos de nada menos una premio Nobel, que además sucede que es mujer y sé que es coreana, pero esto entra en un marco más amplio. No sé si ustedes ubiquen, me voy a mover un poquito, nada más en la geografía, a China, DeepSeek, ¿no? Bueno, creo que quizás conocen más DeepSeek que el CIDE. Es más importante DeepSeek que el CIDE. Exactamente, un poquito, ¿no? Y entonces sucede y acontece, quedémonos aquí, solamente aquí en México, que es como si de la nada, así de repente, espontáneamente surge un empresario chino que hace una app de IA y listo, ¿no? Y hay todo un profundo, digamos, desarrollo tecnológico, etcétera, ciencia e innovación que produce esto. Entonces, el triunfo de Han Kang es a partir de todo un soporte de una industria que a su vez es parte de otro proyecto mayor de política pública para incentivar industrias creativas, ¿no? Entonces, este proyecto, que además me acompaña aquí también la doctora Ingrid, también es copartícipe y madrina de esta iniciativa, es para estudiar a profundidad, sistémicamente, orgánicamente, toda la inteligencia, la estrategia del gobierno de la República de Corea para desarrollar industrias creativas. Quizás la más común y famosa, y que es un hitazo, es el K-pop. Bueno, ya hasta Bruno Mars le está pidiendo a Rosé, ¿no? Cantar y demás, porque, ¿no? Y bueno, eso ha sido una tremenda obra maestra de esta política pública. También, obviamente, el cine, ¿no? Evidentemente, todo lo que es el streaming, ¿no? Todas las series, ahora con nuestra segunda tanda de Juego de Calamar. Y bueno, finalmente pues ya un premio Nobel de Corea. Entonces es un esfuerzo conjunto con el Centro Cultural Coreano para generar un amplio espacio al cual además quiero invitarlos para que se nos sumen, porque vamos a generar más proyectos, ¿no? Repito, para entender toda la inteligencia que hay detrás de la generación de industrias creativas de Corea, porque, muy importante, esto genera un gran motor de desarrollo económico en Corea. Genera empleos directos, indirectos, y para los que son internacionalistas, soft power. La imagen de Corea en el mundo es fantástica.
prácticamente toda la opinión pública de todos los países, salvo quizás su vecino del norte, ¿no?, sea positiva de Corea, ¿no?, sobre todo entre los jóvenes. Y eso es un logro fantástico que acompaña a su Cancillería, porque Corea del Sur es una potencia media, es una potencia tecnológica, pero no tiene la capacidad que tienen las potencias vecinas, por ejemplo, como China, Rusia, inclusive Japón, o Estados Unidos o Europa. Entonces, ha usado perfectamente y de manera muy inteligente lo que tiene Corea a la mano, que es talento, que es conocimiento, que es ver el mundo de manera amplia y sistémica. Entonces, en este punto realmente, como mexicano y desde México, desde un centro de investigación pública, queremos entender y estudiar cómo Corea lo ha hecho. Y nada más como un dato, por ejemplo, de un evento de aquí, justamente organizado por el Instituto Coreano, nos enteramos que BTS por sí solo casi es el 0.75% del PIB de Corea. O sea, creo que ni Luis Miguel en sus momentos no grandiosos era el 0.0004, ¿no? Nuestro BTS mexicano, en fin. Menudo, quizás. No, pero no de aquí. Y la otra, Corea recibe más dinero, ¿no?, a su ingreso nacional por estas creativas que por coches, ¿no? Y ya es el cuarto productor de automóviles. Entonces no es cualquier cosa. Y la verdad es que, por otro lado, sí nos cuesta trabajo entender que a veces no entendemos aquí en nuestro país que ya hay algún país, otro país, que ha recorrido el camino. Y que además, como lo es Corea, siempre está abierto a apoyarnos, a enseñarnos, a acompañarnos. Yo tengo 20 años trabajando con Corea, con la Fundación Corea, con varias universidades y demás, y siempre hemos ido de la mano. Entonces, la cultura es, al final del día, el mejor embajador, la mejor embajadora, y por eso estamos aquí hoy. Entonces, además, pues con el aniversario, no más, ¿no?, de este gran esfuerzo que se ha hecho, y que además, pues América ha sido fundamental, digamos que es la Messi, pues así, para ponerlo en términos futbolísticos. Bueno, parecido. Bueno, una gran actriz de la película. Y también Jorge nos acompaña hoy y le damos muchas gracias porque él nos va a acompañar también para poder soportar, apoyar, reforzar este proyecto. Y bueno, sin más preámbulo, pues les pido un aplauso para mis compañeros que van a estar presentando ahora. Pero antes de que inicien, valdría la pena presentar a nuestros panelistas. En primer lugar, Ingrid Urruelles Latorre, ella es de Chile, de Santiago. Es abogada, magíster en letras y doctora en literatura de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Profesora asistente adjunta de la Facultad de Letras de la misma universidad desde el 2015. Cargo de las cátedras de literatura japonesa y narrativa coreana. Actualmente es co-investigadora del proyecto de investigación FODECIT, el relato narcoandino, narrativas del narcotráfico de la triple frontera Chile, Perú y Bolivia, de entre 2022 a 2026. Es coeditora de los libros Narcotransmisiones, Neoliberalismo e Hiperconsumo de la Era Narcopop, A Punta de Balas y Excesos, Narcotráfico, Marginalidad y la Literatura Chilena. Es autora también del libro Narcomodernidades de la literatura del narcotráfico en Latinoamérica. Y es de las principales líneas de investigación: narcoliteratura, literatura japonesa y literatura coreana. Un aplauso para Ingrid. También nos acompaña alguien que es 100% de casa. Nosotros le decimos que es como el consultor del Centro Cultural Coreano, el gran maestro Jorge Grajales. Él es historiador cinematográfico especializado en cultura popular asiática. Sus textos sobre estos temas comenzaron a publicarse a fines de los 90 en distintos diarios y revistas. Ensayos suyos sobre el cine han sido editados por la UNAM, su colección se llama Textos sobre Imagen, y por la Cineteca Nacional el libro Paisajes de la Muestra. De 1990 a 2020 estuvo frente a los maratones nocturnos del cine alternativo realizados en el Centro Cultural José Martí, donde también se desempeñó como programador, subtitulador y presentador. Ha documentado sus análisis sobre el cine coreano a través de textos, como el escrito para la Filmoteca de la UNAM, Imágenes bajo el paralelo 38, una breve historia del cine surcoreano. Y actualmente
forma parte del profesorado que integra el diplomado del Programa Universitario de Estudios sobre Asia y África de la UNAM en el módulo sobre Corea. Un aplauso, por favor. Y ya finalmente, nuestro doctor Armando Valderrama Santander. Él es internacionalista, maestro en estudios de Asia y África con especialidad en China en el Colmex y tiene un doctorado en Ciencias Sociales por el Instituto Tecnológico de Monterrey. Desde el 2024 es profesor investigador de la División de Estudios sobre el Desarrollo en el CIDE. Fue director del Centro de Estudios Asiáticos de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Ha sido profesor asesor de los programas del Global MBA en China, Japón y Corea desde el 2006. Es también investigador asociado de diversos centros de investigación en China, en Pudong Institute for United States Studies y en el Centro de Estudios sobre América Latina de la Universidad de Fudan. Otro aplauso, por favor, para el doctor Valderrama. Y bueno, como ya lo explicó el doctor Valderrama, vamos a hablar de Han Kang, que es una de las autoras coreanas más reconocidas, como ustedes ya saben, y por eso yo creo que juntamos a gran número de personas aquí, donde explora el lugar de la mujer en la sociedad coreana contemporánea, a través de narrativas profundamente introspectivas y a menudo inquietantes. Sus novelas desafían roles de género tradicionales, las presiones sociales y la lucha por la autonomía. Esta será la primera mesa de tres, también como ya lo explicó el doctor. Una de las cosas que a lo mejor como para ser mujer, que más nos llamó la atención, es la juventud. Ella ganó el premio Nobel con apenas 53 años. Lo más cercano que tenemos a ese rango de edad fue nuestro querido Gabriel García Márquez, con 55. Pero bueno, si lo sumamos aparte de que es mujer, pues nos llena de orgullo. Casualmente, la única referencia o de las pocas referencias que tiene Han Kang sobre la literatura de nuestro lado, la literatura española, es precisamente García Márquez. Los casos de estos autores nos pone a pensar porque antes o normalmente se premia a autores de 80 años, que pues a lo mejor es como un premio a su trayectoria. Entonces, una reflexión que me quedó a mí es, una persona de 53 años que ya tiene un Nobel, ¿a qué aspira? Y además en su rol de mujer, porque aparte es la primer mujer de esa edad que lo consigue, ¿no? Su obra no solo resuena en Corea, sino en todo el mundo, generando conversaciones sobre los derechos, la identidad y liberación de las mujeres. Se me ocurre como primera pregunta, independientemente de que ellos ya tienen sus presentaciones perfectamente diseñadas para ustedes, ¿cuál creen que será el impacto que tiene para Corea su primer premio Nobel de Literatura y que sea mujer? Señor Jorge Grajales. Ándale. Buenas tardes, muchísimas gracias por su asistencia y bueno, como ya lo mencionaba América, yo traigo una presentación. Normalmente nunca traigo presentación. Y ahora que traigo presentación es tema libre, caray. Preguntas. Ni modo. Bueno, respondiendo a esta pregunta, y para enlazarlo pues con el tema de las mujeres en la Corea contemporánea y cómo esto se refleja en la obra de Han Kang, y también con mi presentación, bueno, resulta que quien era desde hace algunos años pues el gallo para Corea del Sur de ser el premio Nobel, así como desde hace un buen rato, seguramente ustedes estarán bien enterados, Haruki Murakami, ¿no? Que se ha vuelto hasta meme, ¿no? Pues, es como el representante de Japón. Pues hace también algunos años, pues resulta que este poeta Ko-un era el máximo representante de las letras en Corea, incluso en español se han editado varios de sus poemarios. Sin embargo, por ahí del 2016, pues empezó todo un movimiento que podríamos comparar con el Me Too de Estados Unidos, en donde las mujeres comenzaron a alzar la voz, y todo fue debido a un incidente que se originó en Gangnam,
en donde asesinaron a una mujer de manera bastante cruenta, una mujer joven, y el responsable, pues un asesino que la conocía, la ultimó con bastante saña, y él afirmaba que lo hizo pues porque a él no lo pelaban y se sentía como pues sojuzgado por los demás, la sociedad, las mujeres no lo pelaban. Entonces pues este crimen de odio, este feminicidio desató todo este fenómeno en Corea del Sur, en donde las mujeres empezaron a alzar la voz, y ocurre al tiempo que sale este otro libro también con temática muy feminista de la escritora Cho Nam-ju, que es pues también uno de estos libros que habla acerca de toda esta condición de ser mujer en Corea. Kim Ki-young, nacida en 1982, y a partir de ahí pues comienzan a alzar todas ellas su voz, y empiezan a señalar a hombres dentro de la jerarquía de la sociedad coreana, que hasta entonces pues era impensable, porque como lo vamos a ver más adelante, dentro de la estructura coreana pues uno no puede ponerse al tú por tú, hay jerarquías, y la mujer pues está por debajo del hombre, entre otras tantas jerarquías que hay ahí, ¿no? Y bueno, estos grandes maestros de la literatura como Ko-un, bueno, pues resultó que era un acosador, un viejito mañoso, rabo verde, y se le acabó su carrera. Así era el gran candidato a premio Nobel de literatura durante varios años, estuvo ahí también siendo nombrado, y ahora sí, y bueno, aquí incluso pues como ya está editado en español, unos ya también hasta se relamían los bigotes de sí, yo sí conozco a Ko-un. Pues nada, se les acabó porque pues resultó que era uno de tantos acosadores entre tanta gente prominente como lo fue Kim Ki-duk, cineasta también, que representó durante muchos años lo que es este cine coreano acá, este cine bello, el de la calma matinal, y tómala, pues era también un acosador maldito y violador aparte, don Kim Ki-duk. Y bueno, pues resulta que pues se les quedan sin candidatos, ¿no? Y a raíz de todo este movimiento que surge desde 2016, bueno, hay un enfoque hacia las mujeres detrás de los proyectos creativos, y pues Corea abona también una gran cantidad de mujeres que escriben literatura, pero que por el propio sistema que acá le podríamos llamar sin duda alguna patriarcal, y que pues nosotros en los estudios asiáticos podríamos identificar también como estructuras neoconfucianistas, provoca que estas mujeres pues hagan su carrera, estudien y hagan un impasse, se detengan, no continúen con sus carreras. En muchos casos de las mujeres que están representando actualmente a Corea dentro de la literatura, pues estudiaron literatura, tuvieron que detenerse, criar hijos, atender la casa, muchas veces pues no pueden retomar sus carreras, en algunos otros casos sí, y de unos años para acá también pues con el impulso del Instituto de Traducciones ahí en Corea, y todo un aparato que ya escuchaban que tiene que ver con las industrias creativas, ha enfocado en promover la traducción de autoras coreanas a distintos idiomas, en español, en árabe, en inglés, etcétera. De ahí que Han Kang empiece a tener también pues toda esta relevancia, le tocó ser el estandarte de toda una generación, pero también la representante de las mujeres, no solo en la literatura coreana, sino de las mujeres en general de Corea. Y poco a poco hemos ido descubriendo en español las voces femeninas de esta literatura que hoy día en el siglo XXI es bastante amplia. ¿Quieres hablar?
pero vamos a contestar preguntas. Hablamos y ya cada quien después agarramos nuestra charla. Y de ahí nos toca la... Bueno, muchas gracias a todas y a todos por estar acá. Tenemos una dinámica un poco extraña, pero no se preocupen, ya vamos a agarrar el orden. Contestando a la pregunta qué significa el Nobel, estoy muy de acuerdo con el compañero en el sentido de que es la representación de un largo proceso de creación cultural en muchos sentidos, no solamente literario. Como bien decía Renato, está el Hallyu, que supongo que varios y varias han escuchado, que es esta ola promovida desde el Estado coreano como proyecto país para poner a Corea en el panorama mundial en términos de lo que se llama soft power, hegemonía cultural, o en un lugar, digamos, de creación importante en el mundo, que antes lo tenía un poco Japón, ¿no? El manga fue lentamente desplazado por el manga, ¿no? El J-pop por el K-pop, y así Corea se fue instalando con mucha fuerza en todos los ámbitos, no solamente el literario. Yo siento que este Nobel es como una especie de un último capítulo de algo que ya viene de antes en términos de reconocimiento, porque si pensamos, la industria del K-pop, por ejemplo, tiene ya un reconocimiento mundial, ya ha ganado premios en festivales estadounidenses, ya llena estadios, 2, 3 fechas si quieren, viajan por el mundo, es decir, hay un reconocimiento internacional a lo que es ese género musical particularmente, ¿no? En el caso del cine, también se coronó con el Oscar a Mejor Película Parasite de Bong Joon-ho, lo que significa también como el premio internacional de reconocimiento de la industria, que no solo, me acuerdo que ganó no solamente el Mejor Película Extranjera, sino Mejor Película, y que para que Estados Unidos premie a una película asiática tiene que pasar algo muy extraordinario, que ocurrió. Entonces ya en el cine, ya en la música, tenía un cierto recorrido toda esta industria cultural coreana, ¿no? Ya venía produciendo cosas muy interesantes. La literatura coreana siempre ha sido lo que va más atrás por un tema de traducciones. Es muy difícil traducir y generalmente se ha optado más por traducir textos japoneses, que hay muchísimos en la industria, ¿no? Y en términos de la literatura coreana, si yo les pregunto si han leído literatura coreana, lo más probable es que muy pocos de ustedes hayan tenido acceso a un texto en español. Claro, está el Nacida en 1982, que fue un hitazo, pero más allá de eso, es decir, textos anteriores del siglo XX, por ejemplo, hay muy poco, y son escasas editoriales que traducen, por ejemplo, al español, que en Latinoamérica uno las va mapeando, y son como editoriales pequeñas con proyectos muy individuales. Por ejemplo, la editorial que tradujo La Vegetariana por primera vez al español, que fue la primera traducción a un idioma extranjero de La Vegetariana, fue una argentina que se llama Bajo la Luna, que el señor Oliverio Coelho, que es alguien que le encanta la literatura coreana, él decidió, junto con Sun Meyeon, que es la traductora oficial de Han Kang, producir esta obra al español, que fue una rareza, no era algo que estuviera, digamos, en las agendas de las editoriales grandes. Sale ahí en Argentina, después se edita en España, en la editorial Rata también, más o menos al mismo tiempo con la misma traducción, pero son editoriales pequeñitas, independientes. O sea, encontrar esa edición, por ejemplo, yo la tengo, pero hubo que ir a Argentina, hablar con el señor Oliverio, comprarle el libro. Acá también está la editorial de los libros del Ermitaño, que también tienen muy buena obra, pero también está solo en México, o sea, hay que venir, comprarlo aquí. Y en España también se han traducido algunas cosas, pero en general son editoriales muy pequeñas. En Chile hay una que se llama, creo que Juarán, que también tiene 2 o 3 cositas, bien traducidas, pero poquitas. Entonces, si yo les pregunto si ustedes conocen la literatura coreana como conocen la japonesa, por ejemplo, lo más probable es que no, ¿cierto? O sea, como de poco acceso. Entonces, esto es más bien un reconocimiento a un aspecto de la cultura que sí ha quedado atrás en términos de ese reconocimiento internacional, y esperamos, que es nuestro deseo como coreanistas que somos, que con el reconocimiento del Nobel vengan nuevas traducciones. O sea, asumimos que los editoriales van a entender de que los textos coreanos, que aún no han sido traducidos, que son millones, son de buenísima calidad y merecen ser traducidos. O sea, esa es como la expectativa que todas las personas que trabajan en literatura coreana o en cultura coreana tenemos. Pero sí creo que para eso va a servir mucho, es decir, para dar a conocer textos literarios, para poder fomentar la traducción de textos coreanos, porque por Dios que hay maravillas allá y qué poco acceso hay acá en idioma en español. Esa sería la respuesta en nuestra dinámica de la pregunta y respuesta. Aquí todo y no vamos. Yo quisiera agregar algo, nada más rápidamente. ¿Tienes tu micro allá atrás? Perdón, sí, sí. ¿Tienes tu propio micro? Sí, cierto, perdón. No voy a Señor. Él tiene su propio micro. No, nada más una cuestión muy importante que ambos colegas comentaban y que vale la pena retomar es
¿qué tan válido es un premio Nobel, no? Porque, bueno, acabamos de estar ahora con los Oscar, ¿no? Y uno siempre se pregunta, ¿de veras ganó esa película? ¿No? O sea, ¿quién decidió? Y hay siempre todo un cabildeo. De la industria, pues eso, por eso se llama industria, ¿no? Industria literaria, industria, decía justamente Ingrid, del cine. Entonces, yo sí quiero volver al punto de donde partimos, que sin duda alguna, la calidad de la obra literaria que van a abordar mis colegas es indiscutible, en el caso de Han Kang, pero también hay un trabajo de calidad muy fuerte de la industria literaria de Corea. Y eso es para un país, otra vez potencia media, con la complejidad que comentaba Ingrid, es doblemente meritorio, ¿no? Y otra, tú, Jorge, platicabas del Instituto de Traducción Literaria de Corea, que es un trabajo fantástico. Tenemos ahí amigos, ¿no? Me ha tocado la fortuna de visitar un instituto, de hecho a la traductora, ¿no? Al castellano de Han Kang, fantástica, de hecho, además como persona. En fin, y entonces el trabajo no es fácil, ¿no? Es complicado. Entonces, como decía Ingrid, es un exitazo de su capacidad de cabildeo, ¿no? Con el Nobel. Y ya, digo, ahorita vamos a platicar más acerca de por qué ganó. Y sin duda alguna que lo ganó merecidamente, pero hay que también, no sé si son muy jóvenes aquí, yo veo gente de mi edad, muy poquitos, pero mayoritariamente jóvenes. Pero cuando México ganó el Nobel, ¿se acuerdan quién lo ganó? Octavio Paz, que por cierto también tiene una historia que no vamos a hablar de él, pero no para nada, no para nada. Pero era la época del salinato. Entonces fue la época en la que ganamos, además del Nobel, Lupita Jones ganó Miss Universo, en fin. Sí, claro, fue una época de cabildeo muy fuerte. Claro. Entonces, también hay que tomar en consideración, por eso yo mencionaba la importancia de estudiar este fenómeno del Hallyu, de toda esta parte, a partir de una visión más amplia, que es como industria creativa, ¿va? ¿Listo? Cuando uno estudia la historia de Corea, nos damos cuenta que en la dinastía inmediatamente anterior, la que precede a la dinastía Joseon, que por acá la tenemos, damos una vuelta, miren, ahí está la dinastía Goryeo. En esta dinastía, bueno, pues había más libertad en cuanto a lo que las mujeres podían hacer. Y pues muchos de los estadistas, de los actos oficiales que fueron los responsables de la fundación de la dinastía Joseon, pues estaban profundamente incómodos con todas estas libertades que tenían las mujeres. Y por eso fue que decidieron fundar esta dinastía Joseon con estas bases del neoconfucianismo, en donde a la mujer pues ya no le va tan bien. ¿En qué consiste todo esto que les estoy comentando? Traigo por acá mi acordeón para que no ande diciendo barrabasadas históricas, que luego uno se las da a decir, no me acuerdo, aquí exactamente, porque luego los nombres y todo, sí, años, y uno, sí, y les puedo echar aquí choro y me lo creen, y ya cuando se ve la grabación, es un charlatanazo, ¿no? En fin. El caso es que esta cuestión de la dinastía Goryeo, lo que les mencionaba, de cómo las mujeres tenían una amplia libertad en cuanto a pues cuestiones sexuales, sobre todo se dan aquí. Y ya que estamos también pues hablando de literatura, era muy común que en esta dinastía surgieran pues muchos relatos de pues cuestiones que tienen que ver con el romance, con la libertad sexual de las mujeres, y era bastante común en esa época. Por ejemplo, acá traemos este nombre de el poema que se llama Sang Hwa Jun. Espero estarlo pronunciando bien, si no, bueno, ahí lo tienen escrito, lean. Es para que no ande cometiendo alguna imprecisión. El caso es que este poema se cantaba en las fiestas reales del rey Chungnyeol de la época Goryeo. Esta canción poema nos narra, pues por ahí, los devaneos, las aventurillas de una mujer que se involucra con un extranjero, con un monje budista, y de esta manera
pues nos demuestra el statu quo de esta moralidad aceptada socialmente a fines de este periodo gorio. Y es que hablar de, pues, todas estas aventuras, devaneos románticos entre hombres y mujeres era muy común en este periodo y se realizaba en este tipo de poemas, ¿no? Y pues de hecho por ahí traemos, miren, por acá está en inglés extracto justamente donde narra la manera muy poética en la que se involucra precisamente pues con estos dos personajes, ¿no? Este poema pues es uno de los más famosos de esa época y que nos están enseñando cómo pues las mujeres eran bastante libres de hacer lo que fuera en esta época de la Corea, ¿no? Obviamente aquí todavía no existía Corea del Norte, Corea del Sur, era pues simplemente esta península coreana. Ya desde que llegan estos mandatarios que van a formar la dinastía Chosun, pues obviamente se sienten muy incómodos con todo esto y con las libertades sexuales de las mujeres. Así de, pues, ¿cómo van a andar ahí de romperrasga? ¿Qué les pasa? No. Vamos a poner orden. Y orden fue lo que empezaron a hacer con la doctrina neoconfucianista que, pues, gradualmente comenzó a expandirse del norte de China hasta todo Corea del siglo XI hacia adelante. Y es que pues muchos de todos estos códigos morales que rigen a Corea actualmente pues vienen justamente de allá de China y con todas estas interpretaciones del neoconfucianismo. Y para el momento en que pues esta diseminación de la doctrina neoconfucianista estaba pues ya a mediados de la época Chosun, bueno, pues se les obligó ahora sí a las mujeres a seguir a cabalidad justamente pues toda esta doctrina del neoconfucianismo en Corea. Previo al siglo XVII, bueno, pues todavía había ciertas libertades remanentes de la dinastía Goryeo que pues muchas mujeres pudieron llegar a disfrutar. Pero desde que esto se convierte prácticamente en una ley, pues, perdón aquí por el dicho, pero como diría Niurka, se les acabó la fiesta, ¿no? Entonces, nos vamos por acá a esto otro que estamos viendo aquí. Esto es el diario de Nian. Y antes del siglo XVII, como les mencionaba, las mujeres se les permitían muchas libertades que pues les fueron arrebatadas. Aquí, en el diario de Nian, las mujeres y los hombres tenían derechos igualitarios en términos de, por ejemplo, las herencias, ¿no? Y las hijas podían pues realizar ceremonias de adorar a los ancestros y hacer los ritos. Los matrimonios se realizaban en el hogar de la novia. Y a los maridos les tocaba la chamba de irse a vivir a la casa de la suegra, del suegro y cuidarlos aparte. Esa era su labor. Esta era pues una situación común que todos daban por normalizada, ¿no? Y es aquí que a nuestra siguiente lámina y ahí tenemos otro par de terminajos que tenemos por ahí. Y es que esto que ustedes están viendo, el Namgui Yongahon, es el vivir en la casa de la esposa. Las mujeres y los hombres, bueno, pues tenían esta situación igualitaria dentro de sus matrimonios. Por ejemplo,
si el marido de una mujer pues era cachado ahí teniendo una aventura, bueno, pues la esposa, la mujer, abiertamente podía pues ir a pues a golpearlo o a golpear a la mujer con la que lo estaba engañando, y hasta podían divorciarse por este tipo de situaciones. Hoy diría uno, ahorita que les estoy contando esto, dicen, pues, pero que esto no es lo común, es lo que debiera de ser. Bueno, en la época Goryeo sí, pero obviamente cuando ya llega todo este reforzamiento de la doctrina del neoconfucianismo, pues todo esto se va a ir alineando dentro de una pues patriarcado. Ya, como se los he mencionado, pues el propio Confucio en esto, el libro pues ya lo mencionaba, ¿no? Que pues el hombre es superior a la mujer, se lo toman muy a pecho los de la dinastía Chosun, que veían en las mujeres pues que se les estaban saliendo del huacal desde la dinastía Goryeo, y dijeron, a ver, espérense tantito. Y es así pues que tenemos aquí a un personaje que les voy a presentar. Este es señor, Jong Do-jong, de 1342 a 1398, que es pues conocido por ser el arquitecto de todas las situaciones legales allá en las Coreas. Y él señalaba en su libro, que se titula Los ensayos de Sambong, el Sambong-jip, que la tradición de vivir en las casas de las esposas después del matrimonio hace que las mujeres pues se vuelvan tontas, sean más ignorantes, y es que pues comienzan a confiar en demasía en el amor de sus padres y empiezan a despreciar a los maridos con el orgullo, con los celos, y pues esta es la forma más fácil para que las familias se caigan, se derrumben, se resquebrajen. Y por lo tanto, él recomendaba de manera bastante encarecida que las mujeres dejaran sus hogares y se fueran a vivir a la casa del marido después del matrimonio, cosa que sigue ocurriendo actualmente en Corea y que lo vemos pues reflejado en muchos de todos sus contenidos creativos. Ahí se lo pueden señalar, a este hombre es el culpable de todo eso, ¿no? A ese es, ahí señálenlo con dedo flamígero. Y resulta pues que durante el periodo de la era Chosun, pues las paredes que dividían los espacios de los hombres y las mujeres pues comenzaron a construirse, y aquí sí les estoy hablando de manera literal, porque se empezaron a construir muros alrededor de los hogares para separar a los hombres y a las mujeres, al esposo y a la esposa. Es así pues que comienza por acá toda una política de los interiores de los hogares, en donde vamos a ver incluso ahí toda esta segregación que se va a dar de los géneros, del hombre y de la mujer. Estas políticas de las cámaras interiores, bueno, hacían que pues los esposos estuviesen en un área, las mujeres estuviesen por ahí en otra área, y no se debían de hablar de cosas del exterior cuando se estaba en la casa. El hombre no tenía que pues ir ahora sí que con los chismes de ay, me pasó esto allá afuera. No. Ahí dentro de la casa se hablan de puras cosas domésticas. Igual la mujer, ¿no? Tiene justamente todo ese deber de hablarle de puras cosas de lo que sucede ahí. Igual el hombre o la mujer cuando sale, pues no es de que vayan a hablar de cosas domésticas, ¿no? De chismes, de lavadero coreano, de lo que sucede por ahí. Nada de eso iba a suceder. No solamente tenían que pasar por esto las mujeres, sino que también se tenían que cubrir el rostro, porque claro, ¿cómo van a salir hacia la calle y que las vean y las identifiquen? Para nada. Y es por eso que tenemos ahí justamente esta
imagen de el Sugechima, que es esta especie de falda larga que las cubre pues prácticamente hasta los tobillos, y tiene también un velo en el rostro, ¿no? Y es algo que a las mujeres se les obligaba a utilizar, tanto a los nobles como a la gente, a la rastra, a la pelusa, a la yangban, que es como se les llama así en Corea del Sur. Entonces, esto es para que se den una idea de pues todo esto que vino a traer el neoconfucianismo dentro de la sociedad coreana en esta época Chosun. Cualquier parecido con lo que ocurre hoy día en Corea y en México, y eso que aquí no tenemos neoconfucianismo, pues es sospechoso, Y bueno, tenemos entonces por aquí que otra de las doctrinas principales dentro del neoconfucianismo es esto: las 5 relaciones básicas del confucianismo. Esto sigue rigiendo hoy día a Corea del Sur y nos va a servir para entender mucho de lo que vemos en todos sus proyectos creativos. Esto es la relación entre pues, el gobernante, el gobernado, el padre, el hijo, el esposo, la esposa, los hermanos, el hermano mayor, el hermano menor, o también ahí por género, pues el hermano mayor o el hermano menor va a tener más peso que la hermana mayor. ¿Por qué? Porque el hombre pesa más que la mujer dentro del confucianismo, ya lo habíamos dicho, el hombre es mejor que la mujer y que los michis también. Entonces, pues ahora para que vean hasta dónde llega el neoconfucianismo, ¿no? O sea, la virtud de ser hombre, ya si eres criatura, si eres michi, pues no. En este caso, bueno, hoy día sigue una profunda adherencia a todos estos 5 principios del neoconfucianismo. Estas 5 relaciones se les eran pues enseñadas a las gentes de todas las clases en la Corea de la dinastía Chosun. Muchas de ellas siguen teniendo este peso hoy día. Claro, hoy día no está esto del gobernante y el vasallo, pero se ha transformado, se ha cambiado también con la llegada de las clases económicamente altas en Corea que se empezaron a generar gracias a la industrialización de esta nación, los chaebols, exactamente, los chaeboles, esta nueva clase que surge, en donde todos estos CEOs y toda su familia, bueno, pues vienen a ser esta similitud de lo que era el rey y sus vasallos, y es así como se comportan también dentro de todas estas corporaciones, ¿no? De Gu y Samsung y todas estas grandes, bueno, pues siguen estos. Ustedes seguramente sí han visto varios K-dramas en donde justamente tienen esta orden jerárquica, ¿no? Y que pues a uno se les hace de, pues, ¿cómo caray, no? A lo mejor es algo muy melodramático lo que sale ahí, de que las tratan mal y las cachetean y se dan el lujo de abofetearlas, las hijas o los hijos de los chaebols, a quienes están más abajo, y tiene que ver con la cuestión jerárquica, porque todo en lo que se rige Corea del Sur actualmente tiene que ver con estas jerarquías que de cierta manera se han adaptado, se han evolucionado a la Corea del siglo XXI, pero que vienen desde la dinastía Chosun, pues para controlar a todos estos seres inferiores que, según dice Confucio, pues son las mujeres, ¿no? Y dentro de todo esto tenemos por acá, rápidamente, en esto que estamos viendo, ¿qué es? Otro wikipediazo. Sí, exactamente es esto, las instrucciones ilustradas de las 3 relaciones, es decir, en coreano es el Samgang Hen Sildo. ¿Qué es esto? Bueno, es un libro publicado en 1434 por orden nada más ni nada menos que de el mismísimo rey Sejong, para enseñar virtudes, las virtudes que se deben de seguir con obediencia
virtual. Y que, bueno, destacan el papel muy importante de la mujer como nuera, obviamente, que es la que tiene que cuidar a los papás del marido y de, pues, la que tiene que traer pues toda la tranquilidad al hogar, la castidad al hogar. Y de manera añadida, pues este texto enseña cómo las mujeres deben comportarse anualmente en todas las ceremonias de ritos hacia los ancestros y cómo cuidar de los invitados cuando hay estas comilonas, de a ver cómo le deben de hacer. Claro, todo esto el rey Sejong pues dijo así se debe de hacer, ¿no? Ahora sí que para que nos atiendan como reyes, pues, ¿no? Y en este sentido, pues lo que hacía es que abogaba por la dominación de la labor doméstica, como el saber coser, el saber bordar, instruía a las mujeres pues que fueran frugales y que corrieran fuera de la casa de una manera ordenada, no andar ahí corriendo como Naruto, corriendo bien, ¿no? De una manera bastante propia. Y no solamente eso, sino que también incluía una guía para el cuidado de los niños, pues desde que se embarazaban hasta que daban a luz, porque el rey Sejong lo sabe todo, incluso de mujeres, ¿no? Entonces, de embarazos y de dar a luz, no, pues él obviamente, pues a ver quién le dice que no. Y pues este texto también popularizó el suicidio virtuoso, que les enseñaba a las mujeres que debían de desvivirse en el caso de que fueran violadas, mancilladas o deshonradas de cualquier forma. Y es algo que a la fecha permea, continúa, desgraciadamente, se ha modificado. Obviamente también se complica cuando viene la ocupación japonesa a principios del siglo pasado, y aquí lo que estamos viendo es el Nehun. Es pues también una representación de lo que literariamente se estaba haciendo en todas estas épocas del neoconfucianismo en la Corea del Sur. Este Nehun o recomendaciones para las mujeres, como podría ser una tradición, pues es un libro de instrucciones prácticas para las mujeres que es pues muy representativo justamente de todo lo que debía de realizarse. Este sí lo hizo una mujer, para que no digan, es la reina Soye, que vivió de 1437 a 1504, conocida también como la reina madre. Y esta reina Soye, que pues vivió como una viuda luego de que fue obligada a dejar el palacio tras la muerte de su esposo, el príncipe Woo Gyeong, de 1438 a 1457. El caso es que, bueno, el libro que hace la reina Soye, que pues hay que señalar, era una mujer muy bien educada y que intelectualmente se inclinaba hacia pues enseñar también lo que ella sabía. Mucho de esto pues también viene con todos estos remanentes de ese neoconfucianismo que ya les habían instalado dentro de su chip. Bueno, que en esas épocas no había el chip, pero ya saben a lo que me refiero. Entonces, para llegarle a más gente, ¿qué es lo que hace la reina Soye? Pues vamos a darle este libro de instrucciones de cómo deben de comportarse, pero ahora escrito en Hangul para que nadie se quede fuera de todo esto. Y entre tantas cosas que recomienda este libro, dice rápidamente que los 4 principales logros de la mujer son los siguientes. El primero es la virtud, la segunda son las palabras, el tercero es su figura, la cuarta son los logros. La virtud de una mujer no es sobre ser brillante por sus habilidades, ni por su intelecto, ni siquiera por su elocuencia. La
apariencia no es de ser bonita, y los logros no se tratan de ser mejores que los demás, se trata de ser limpia y silenciosa, de ser justa y estable, de comportarse apropiadamente y de no actuar desvergonzadamente. Sus acciones deben de ser propias para su entorno. Esto es la virtud de una mujer, el poder hablar apropiadamente, pero no hablar atropelladamente, el pensar profundamente sin hacer que la gente se incomode. Esas son las palabras de las mujeres. El lavar cosas sucias, el llevar ropas limpias y lavar frecuentemente para no traer un cuerpo sucio. Esta debe de ser la apariencia de una mujer. El trabajar duro en el bordado y el de no reírse de manera estentórea y servirle a los invitados con un vino de arroz y una deliciosa comida. Ese es el logro de las mujeres. Y bueno, pues imagínense cómo todo esto ha venido influenciando a generaciones de mujeres en Corea. Y dentro de esto viene algo también que se llaman los 7 males. Los 7 males que pueden tener las mujeres, ahí ustedes los están viendo, ¿no? El no cuidar la salud de los padres del marido, el no darles un hijo o un heredero, el tener una conducta sexual inmoral, el tener celos por las concubinas del marido. Bueno, pues también, óiganme, el llevar enfermedades genéticas, es decir, pues el estar enferma y transmitirla, no hombre, ¿cómo va a ser eso? Por favor. Hablar demasiado, no, eso prohibidísimo. Y robar, óiganme, eso también está mal. Y bueno, todo este sistema es una punta del iceberg de todo lo que el neoconfucianismo viene justamente a imponerle a la mujer desde la dinastía Joseon, desde mediados de la dinastía Joseon, en los que se empiezan a reforzar todas estas nociones, todas estas ideas, y que cuando Corea empieza a abrirse hacia el exterior, hacia Occidente, a principios del siglo XX, pues no se van a borrar de inmediato. Son cosas que rigen a la sociedad coreana contemporánea, con diversas variaciones, pero prácticamente esto que les he mostrado se mantiene de manera perenne. Ustedes seguramente lo han visto en estos K-dramas. Al leer La vegetariana de Han Kang, nos empiezan entonces a caer más 20, es decir, claro, aquí, o sea, está inmersa, está instalada dentro de todo este sistema del neoconfucianismo que no le permite tener esta individualidad que pues muchas mujeres, cuando comienza otro movimiento feminista en la década de los 90, cuando empieza a probarse la democracia en la Corea del Sur de aquellos entonces, bueno, pues viene justamente toda esta serie de cambios, de revoluciones. Ya se había visto un levantamiento feminista en la década de los 40, no pasó mucho con esto, pero lo cierto es que encontramos un eco de todo ello en la obra de Han Kang. Ya para no extenderme más, que ya lo hice, tenemos cómo hay esta relación, ya para irnos directamente con la vegetariana, tenemos rápidamente esta relación de padre e hijo, ¿no? ¿Se acuerdan que viene esto dentro de estos 5 preceptos del confucianismo? Bueno, se llama el Voyayuchin, como ahí ustedes lo pueden ver, la relación padres e hijos. Y es que las dificultades con las relaciones con los parientes, la presión que existe con las suegras, las
nueras, los suegros, frecuentemente causan problemas en la sociedad coreana contemporánea. Aquellos que no viven pues con los suegros, no es que ya estén cometiendo unas violaciones estrictas a todo este tipo de códigos no escritos, pero sí son mal vistos. Lo que sí es que durante los días más sagrados que existen en Corea, puede ser el Año Nuevo y el Chuseok, que es el Año Nuevo, pues, en donde se reúne toda la gran familia coreana. Bueno, pues ahí los maridos tienen que mostrar esta piedad filial al llevar a su mujer para que prepare la comida para toda la familia, ¿no? Las mujeres están encargados de hacer todo esto. La relación padre-hijo, padre-hija es bastante diferente, y es dentro de este sistema de jerarquías donde el padre es superior al hijo, donde el hombre es superior a la mujer, que se da uno de estos elementos tan tirantes que caracterizan esta primera parte de la novela de la vegetariana, ¿no? Y es algo que, pues, de la siguiente manera, déjenme ya lo pasamos por acá, esto lo obviamos, aquí tenemos a la portada del libro de Han Kang, es la edición española, y de ahí recupero un párrafo que dice lo siguiente: con su cuerpo robusto y endurecido por el trabajo de toda su vida, pero con la espalda encorvada por el paso inevitable de los años, le puso el cerdo agridulce delante de la cara. Come, hazme caso, que soy tu padre, te lo digo por tu bien. ¿Qué harás si enfermas por seguir así? Un enternecedor tono paternal se desprendía de sus palabras y se me humedecieron los ojos sin darme cuenta. Seguramente todos los que estaban allí sintieron lo mismo. Padre, yo no como carne, dijo mi mujer, apartando con una mano los palillos de mi suegro, que temblaba en silencio. Repentinamente, la recia mano de mi suegro cruzó el aire y mi mujer se llevó la suya a la cara. ¡Papá!, gritó mi cuñada, al mismo tiempo que aferraba del brazo a mi suegro. Y es que, obviamente, si la mujer, la hija, en este caso, se niega a comer carne, se niega a obedecer el papá tiene toda la obligación de recordarle que está en un error por completo, y pues zorrajarle semejante tragamáis para el cielo es justamente lo que hace que imponga esta autoridad, que viene desde las épocas neoconfucionistas. Él simplemente está siguiendo esta estructura jerárquica que se debe de respetar. El hecho también de comer carne, algo que durante pues la época de asiago, principios del siglo XX, no se podían dar el lujo los coreanos de comer en la ocupación japonesa, la guerra de la división, incluso pues con la llegada de Park Chung-hee en la década de los 60s, de los 70s, ya con los 90s, bueno, pues se considera como este lujo, ¿no? Ahora sí podemos tener acceso a la carne de cerdo, ¿no? Entonces es atragantarse justamente con todo esto, lo que representa también este capital, de cierta manera, ¿no? De lo que se está transformando Corea. Y lo que representa la hija, el personaje principal aquí de la vegetariana, es ese rechazo a toda esta estructura del neoconfucionismo, de yo no voy a seguir estas reglas, yo no voy a comer carne, no voy a obedecer a mi familia, me voy a resistir. Se vuelve lentamente en una planta. Eso es lo que quiere convertirse ella. Y al entender justamente pues toda esta estructura del neoconfucionismo, creo que podemos ver con distintos ojos a la obra de Han Kang, que es a lo que trata de estarse, no sé si revelando, pero sí evidenciando, ¿no? Leía por ahí algunas entrevistas con ella que decía, es que no es que yo esté tirándole al patriarcado o cosas así, se dieron de manera muy orgánica,
sino que simplemente es esta idea que estuve nutriendo de la mujer que se vuelve planta, que venía de un cuento corto suyo, y que, bueno, expande aquí. Al conocer todo lo que hay detrás, no solamente creo que podemos entender un poco mejor los contextos en los que nos describe la sociedad coreana, Han Kang, sino también todas las industrias creativas de Corea, todos sus productos audiovisuales, desde el K-drama, las películas, inclusive el K-pop, pues lo que hacen es reflejar esto de lo que lentamente y poco a poco las mujeres quieren desprenderse, ese neoconfucianismo. Muchas gracias, Jorge. Bueno, pues a ver, no nos va a quedar tiempo para preguntas, así que lo lamento. Pero porque yo sí tengo una presentación como de 20 minutos, pero sí yo quiero irme un poquito para atrás en lo que respecta a la literatura coreana, ¿no? O sea, quiero ubicar a Han Kang en el contexto de la literatura coreana. ¿Dónde está? ¿En qué momento? ¿Qué hay antes? ¿Qué representa ella? Y si ella tiene que ver o no con el contexto del campo cultural en ese momento, ¿no? En el que ella está publicando. Si pensamos en todos estos componentes como históricos, no sé si todo el mundo conoce la historia de Corea, pero es un sinfín de acontecimientos tremendamente conflictivos. La península de Corea siempre ha sido un territorio de disputa permanente entre distintos imperios, digamos, y por lo tanto ha tenido guerras al interior, la ruso-japonesa, la sino-japonesa, después tiene una colonización muy terrible, que el compañero recién nos nombraba, respecto de la opresión que eso significó para el pueblo coreano, ¿no? Y después de esta opresión, y que ya se acaba con la Segunda Guerra Mundial, cuando Japón se tiene que ir de Corea, y después viene la Guerra Civil Coreana, y después de la Guerra Civil Coreana viene esta división del Paralelo 38, que es muy terrible porque es como el Muro de Berlín, es decir, una división completa de toda la sociedad. Si se fijan, es un permanente andar de conflictos bélicos que generalmente no los inicia Corea, sino que los inician otros en su territorio. Y ahí hay una cosa que tiene que ver con un sentimiento que permanentemente está en todos los textos literarios, pero también en las películas, etcétera, que se llama Han, como el apellido de Han Kang, como el río también, Han, ¿no? Que es un sentimiento que tiene que ver con este dolor, esta tristeza, esta impotencia por sufrir de opresión permanente sin poder hacer nada, pero a la vez de una resiliencia muy, muy poderosa. Es un pueblo muy resiliente, es decir, que pese a que ha sido invadido, pese a tener una colonización japonesa muy terrible, donde en el contexto de la colonización se intentó eliminar la identidad coreana, tuvieron que tomar nombres japoneses, tuvieron que adoptar otro idioma, no se podían escribir, por ejemplo, textos en Hangul, sino que tenían que ser en japonés. O sea, hubo un borramiento de la identidad coreana. ¿Cómo el pueblo coreano después de eso sale victorioso y trae todo esto que ahora vemos, ¿no? El Hallyu. O sea, es una cosa bien impresionante. Es un pueblo muy, muy poderoso, porque uno dice cómo de ese momento de borramiento histórico, ahora con una hegemonía cultural que trasciende, digamos, la frontera. Es muy interesante. Y eso tiene que ver con ese poder interno, pero también esa melancolía, también esa cosa como de tristeza permanente, que lo van a poder captar cuando lean la obra de Han Kang, porque es algo que está dentro inserto de los productos culturales. Y hay algo muy interesante en la literatura coreana, que hay toda una discusión respecto de, bueno, ¿cuál es la literatura coreana? Si originalmente el Hangul se creó después, antiguamente se escribía en chino. ¿Qué pasa con los textos escritos en chino? ¿Son parte de la literatura coreana? ¿Representan el alma coreana o no? Ahí hay toda una discusión muy interesante para saber, bueno, ¿y esos textos sí representarán el sentir coreano si están escritos en una lengua que no necesariamente es la popular? Pero recordemos que el chino además se habla entre las castas más altas, entonces el pueblo no tenía este idioma de escritura para poder comunicarse. Entonces hay toda una discusión, hoy en día están incorporados, pero mayoritariamente la obra que se estudia es obra escrita en Hangul, que básicamente es toda la del siglo XX-XXI, ¿no? Eso es muy interesante, y también considerar que, bueno, como todo país, digamos, tiene distintos géneros, está el lírico, está el épico, o sea, también tienen poesía, como decía el compañero, ¿no? Dramático, tienen uno que es medio híbrido, donde hay relatos de sueños, donde hay caza, que es como entre poesía y no, distintos textos que en Occidente son difíciles de catalogar en nuestros géneros literarios, y las novelas.
pero que ustedes saben que novela se le llama a la novela desde el siglo XX en adelante. Antes tiene otro nombre, ¿no? O sea, como novela propiamente tal, porque la novela es obra de la modernidad. Entonces, antes son textos largos o textos o lo que sea, relatos, si ustedes quieren, y ya se adopta el término y concepto novela con lo que eso implica ya en la modernización. Ahora, Corea tiene, al igual que Japón, una modernización tardía, atropellada y muy intensa. En el caso japonés, que estuvo cerrado al mundo hasta el siglo XX, de repente se abrió la frontera y entró la modernidad occidental de un día para el otro. En Corea es más o menos igual, porque la época Choson estaba cerrado, sobre todo en la última época Choson, sí estaba cerrado el mundo, y de pronto se abre y entra este influjo cultural de la modernidad burguesa que todos conocemos, ¿no? Los descubrimientos, la máquina a vapor, el capitalismo, todo lo que eso implica, ¿no? La modernidad, y entra Corea de un sopetón, y la modernidad traía muchos textos o fórmulas literarias que Occidente ya había, digamos, ya tenían sus procesos, ¿no? Del romanticismo, ¿no? De toda la época del romanticismo alemán, después toda la literatura realista que se escribe ya a finales del siglo XIX, y entra todo de una. Entonces pasa lo mismo que pasa en Japón, que hay una apropiación cultural de estos textos y llegan de manera desordenada. Entonces tenemos, por ejemplo, poesía de vanguardia en 1930 en Corea, con el gran poeta Ji Sang. Ji Sang, que además es quien inspira a Han Kang a escribir La Vegetariana, porque ella toma una cita de Ji Sang, que les digo, es un poeta muy canónico que se estudia en Corea, muy importante, que dice que las personas debían ser como plantas, y ella dice, esa es una buena idea. Y a partir de eso, ella escribe un relato. En Corea también hay algo que es interesante, no existe el concepto cuento-novela, son relatos cortos o son relatos largos, no hay esa cosa del género nuestra loca de que la novela es superior a los cuentos, no, allá la extensión puede ser más o la extensión puede ser menos. Entonces ella empezó su carrera literaria escribiendo relatos más cortos, que podrían ser para nosotros una especie como de cuentos largos, ¿no? Como cuentos de 40 páginas o 30 páginas, que son como para nosotros esos típicos cuentos como un poquito más largos, donde uno de los cuentos que ella escribe se llama Los frutos de mi mujer, y ella ahí desarrolla esta idea de una mujer que vive con su esposo en un departamento y que la mujer se va transformando en planta, pero con muchos componentes mágicos, ese cuento. O sea, ella inicialmente escribe con muchos componentes como de no realistas, que después, ya hacia ahora su carrera, lo más reciente, ya retoma eso, pero le quita algunos componentes de esto mágico, ¿no? De hecho, La Vegetariana es como Los frutos de la mujer, pero sin el componente mágico, porque en el cuento la mujer se plantaba efectivamente en una maceta, efectivamente da frutos, se convierte en una planta, y al llegar al otoño se caen los frutos, y ese cuento termina con el esposo diciendo, ¿volverá a tener frutos mi mujer? Así termina el cuento, ¿no? O sea, tiene un componente mágico, digamos, fuera de la realidad. Ella toma esa idea y lo convierte en La Vegetariana. Y La Vegetariana ya no tiene, por supuesto, tiene sueños, tiene cosas que sí pueden considerarse no de la realidad ajustadas, pero no está este componente de la permutación en una especie vegetal. Esa es la parte que ella como que le sale, ¿no? ¿A qué corresponde el periodo, está inserta, digamos, Han Kang? A la novela contemporánea que se le llama la literatura de la sociedad de consumo, que es de los 90 en adelante. Porque antes de eso hay otras literaturas que tienen que ver, por supuesto, con otras problemáticas. Está la literatura proletaria coreana, hay una que también agarra mucho lo rural, hay muchos paisajes rurales, también viene la experimentación vanguardista, textos que rompen los cánones como Ji Sang, pero ya la novela contemporánea es la sociedad de consumo, lo que se entiende como la democracia coreana. Porque hay que recordar, que también no todo el mundo sabe, pero desde las guerras de las dos Coreas, la separación del paralelo 38, Corea del Sur particularmente, tuvo una serie de gobiernos de dictaduras militares, uno tras otro, hasta los años 90, donde recién ellos experimentan lo que se llama democracia, ¿no? Es primera vez que ellos tienen procesos democráticos. Entonces es una apertura a la democracia muy fuerte y en una sociedad que, claro, se le llama de consumo porque ese es un proceso de globalización. Se abre, global, hay internet, está toda la cultura popular, lo pop, aparece obviamente el K-pop, ¿no? Toda la cultura masificada, la cultura de masa es de la época. Entonces los escritores de esa época, claro que son más posmodernos, ¿no? Más experimentales,
habla mucho de la soledad en la sociedad contemporánea, la dificultad económica de vivir en una sociedad tan cara, con este modelo muy capitalista, la soledad de los jóvenes o la dificultad que tienen de encontrar trabajo, o mucha temática también sobre el tema de la vivienda. Hay muchas obras que hablan sobre los departamentos, los apatuk que se llaman, ¿no? Los departamentos, los edificios, porque es una ruptura a la tradición coreana, el proceso de industrialización en términos de lo confuciano, es decir, dónde y de qué manera se vivía, o lo pueden ver en esa fantástica película que se llama Náufrago en la Luna. Si no la han visto, véanla por favor, Cast Away on the Moon, que es un tipo que se tira porque se quiere suicidar, pero cae en una isla de basura, en Seúl, en el río Han, pero es náufrago, y no puede volver a Seúl, y se queda en esa isla de basura. Es fenomenal, y él mira desde esa isla de basura millones de departamentos, así edificios, uno al lado del otro, y la otra protagonista de la película es una chica que vive adentro de uno de esos edificios y lo mira por un telescopio, y ahí hay una relación entre ellos dos. Es genial, pero también es la representación de la soledad y del vivir en esos lugares, ¿no? Que es extraño al vivir natural, digamos, común. Esas son temáticas que uno ve sobre todo en los escritores, digamos, de la época que se le llama actual o contemporánea. Han Kang es parte de esa generación, pero curiosamente es una rareza dentro de su generación, y eso tampoco se sabe mucho, porque ella recupera cuestiones y aspectos de la memoria en su obra. No es alguien que esté escribiendo necesariamente sobre la problemática actual, ni que esté acudiendo a, digamos, internet, como por ejemplo Park Min-gyu. Park Min-gyu, que es un súper escritor, y ustedes buscan la foto y tiene unos lentes gigantes así, bien loco. Él, por ejemplo, tiene una colección de cuentos que se llama Los Estándares Coreanos, está traducida al español, la pueden encontrar por ahí, donde él habla de humor y habla, por ejemplo, de esta vida absurda, ¿no?, contemporánea, muy crítico de los departamentos y todo. De la misma generación de Han Kang, pero Han Kang hace un ejercicio totalmente diferente, y es tan diferente que incluso en su lenguaje es diferente, porque Han Kang utiliza un lirismo que no es de la época, porque ya no se escribe de manera lírica, ¿no? Hoy se escribe de manera posmo, frases cortas, punto seguido, no sé qué, separación. Y ella recupera una cosa lírica, una cosa poética, y eso es porque ella inicia su carrera siendo poeta. Ella es poeta primero, y después pasa a la narrativa. Entonces cuando uno la lee, por supuesto que tiene figuras que son de aspectos completamente poéticos. Y por lo tanto es extraña en su forma de escribir, a lo que los tiempos actuales entienden por algo actual, posmo, lo que sea, ¿no? Entonces es eso más la recuperación de este ejercicio de memoria. Han Kang permanentemente lo que está haciendo es hacer preguntas en su obra. Ella hace preguntas. Y ella no es una escritora propiamente tal feminista, que uno pudiera decir, mira, toda su obra es sobre los problemas de las mujeres. Para nada. Eso es un error total, porque ella más bien es una escritora que está pensando en la violencia. Ese es su tema. Su tema es la violencia. Su tema de fondo en la obra completa, transversal, es la pregunta por la violencia, y es la pregunta por la condición humana en relación a la violencia. Es decir, la pregunta tipo Hobbes, ¿somos los humanos inherentemente malos? ¿Somos malos de naturaleza o no? Y ella siempre pone una paradoja que dice, somos capaces, los humanos, de torturar, de asesinar, de hacer masacres, pero al mismo tiempo los humanos somos capaces de salvar de una manera impresionante a un niño que se está ahogando en un río, arriesgar la vida haciendo cuestiones milagrosas. Todo eso es la humanidad, esa es su pregunta, y lo ha repetido ella en muchas entrevistas. Entonces ella, en sus distintas obras, explora cuestiones que tienen que ver con la violencia estructural de distinto tipo. Por ejemplo, en La Vegetariana evidentemente hay una cosa que tiene que ver con la violencia patriarcal. Sí, hay una protagonista mujer, está totalmente orientada al tema de la violencia sobre las mujeres, pero por ejemplo uno lee Actos Humanos y es la masacre, y es la masacre de Gwangju, y es la violencia estatal. Ahí la pregunta es la violencia de Estado. La pregunta que ella hace es, ¿cómo es posible que llegáramos a eso? ¿Cómo el Estado pudo matar tantos jóvenes? ¿Cómo pasó? Después nos vamos a otra, la que sea, novela, y va a haber preguntas, por ejemplo, en la clase de griego, por la soledad, la violencia de la soledad, la violencia del desacomodo de la sociedad actual. Una mujer que quedó muda, con un hombre que no ve. Entonces son dos personajes desacomodados en la sociedad, pero la violencia que eso supone de vivir en esa sociedad. Violencias estructurales simbólicas, no necesariamente violencias literales. Entonces, la pregunta de ella es,
cómo explorar estos distintos tipos de violencia. En el caso de la vegetariana en particular, porque también, por ejemplo, No digas adiós, que es otra masacre, que es la de la isla de Jeju, también es la pregunta por la masacre, ¿no? O sea, siempre está poniendo, y mucho recuperación de la memoria de masacres, de cuestiones que pasaron en Corea, que es muy interesante. Y ella, básicamente lo que hace es preguntarse, como les decía, por el arte, por la muerte, por la condición humana en relación a la violencia, a la belleza, y en esta novela en particular, efectivamente está preguntando por la condición de las mujeres. ¿Cómo viven las mujeres? Y ella hace un ejercicio que yo lo encuentro súper interesante. Yo no sé si ustedes conocen Antígona, la obra clásica de todos los tiempos. No sé si ustedes se acuerdan que Antígona, que es una de las hijas de Edipo, junto a sus otros 3 hermanos, ¿cierto? Después de la guerra de los 2 hermanos, que se matan entre ellos, el rey Creonte decide no enterrar a uno de los hermanos. Y Antígona va y lo entierra, y desobedece. Y desobedece pese a toda la prohibición y pese a todas las circunstancias. Y el rey Creonte la condena a morir. No sé si se acuerdan, ¿no? Y la hermana le trata de decir, por favor, sálvate, solamente tienes que decir que no fuiste tú, solo di. Y ella dice, no, porque yo con mi acto pacífico voy a hacer que todo mundo se dé cuenta de lo que está pasando. Desobediencia civil, digamos, ¿no? O sea, un acto de subversión pacífico. Es muy similar al ejercicio que hace la protagonista de la vegetariana, porque la protagonista de la vegetariana deja de comer, que es un acto de la no violencia, es un acto extremadamente pacífico y es un acto además extremadamente individual. Si yo dejo de comer, no voy a matar a nadie más, no estoy haciendo nada, no estoy ocasionando ningún problema en la sociedad, nada. Pero el solo hecho que ella deje de comer activa inmediatamente las violencias del resto. Entonces es muy interesante porque a partir de su no comer, su omisión, empieza todo un circuito de opresiones en torno a ella para obligarla a comer. Para obligarla a comer, pero en realidad es para obligarla a comportarse, es para obligarla a meterse en el marco de lo que la sociedad esperaría de una mujer como ella, de una mujer casada, de cierta clase social, con cierta familia. Y ahí entra lo neoconfuciano que conecta muy bien, porque efectivamente las violencias vienen de estas relaciones neoconfucianas. Por ejemplo, ella recibe violencia primero de su esposo. Ella deja de comer, inmediatamente tiene una pesadilla, saca toda la carne del refrigerador y el esposo le dice, ¿cómo es posible que hagas esto? Y le pega. Y después, en otro momento, tiene relaciones forzadas con ella. Ahí hay 2 violencias directas del esposo, pero ella no ha hecho nada. Ella simplemente dijo, no quiero comer carne. Se van a comer con la familia. Está ahí el suegro, el papá, la hermana, el cuñado y su esposo. Y ella dice, no quiero comer carne. Y eso genera una ira en el padre de ella, en la familia, y el padre la agarra, la obliga a comer carne y ella atenta contra su vida. Que es otro acto totalmente pacífico, totalmente individual. O sea, agencia tiene. Es una persona con agencia, ¿no? Que viene a marcar algo que es, yo no voy a ser parte de esto, pero tampoco voy a atacar a nadie. Y después de todo eso, ella recibe violencia institucional estatal. Eso es muy interesante, que es hacia el final de la novela, donde la fuerzan a entrar a un psiquiátrico, a comer, a medicarse, siendo que ella simplemente no está haciendo nada, ¿no? Es una Antígona, digamos, pero en versión coreana posmo actual. Muy interesante. Entonces, claro, mucho se ha interpretado esta novela desde distintos puntos de vista. Ustedes saben que las obras de arte son polisémicas, se pueden interpretar de muchas maneras. No la sobreinterpretación, ahí está Humberto Eco, pero dentro de lo razonable, uno puede tomar distintas variables de interpretación. La vegetariana se ha estudiado desde muchos puntos de vista. Está una lectura que es 100% feminista, de esta que yo les digo, es decir, cómo ella sufre distintas opresiones siendo y ocupando ese lugar del ser mujer en una sociedad que no permite ser mujer, ¿no? Y cómo ella hace este acto de resistencia pacífica donde deja de hacer algo simplemente. Y hay otras lecturas que tienen que ver con lo antiespecista, que también está muy interesante, porque si se fijan, la vegetariana también juega, y lo antiespecista con lo feminista, ustedes saben que también va de la mano. Entonces, hay una lectura muy interesante de esta obra que también toma esta idea de, bueno, ¿qué es la carne? Animales, ¿qué son los animales? Y por qué los animales también son parte de estas comunidades oprimidas por el patriarcado, ¿no? Y cómo está toda la idea
de que los hombres tienen que comer carne porque eso los fortalece, entonces una cosa muy masculinista detrás del comer carne. Y lo interesante de esa interpretación es que lee muy bien un momento de la novela, que es este momento de la cena, de la comida con la familia de ella. ¿Por qué el padre de ella se enoja tanto cuando ella dice ahí en la comida, es que yo no quiero comer carne? ¿Ustedes han visto que cuando hay un vegetariano en un lugar como que algo pasa? ¿Cierto? Que uno está todo como todo bien, venga la res, y alguien dice como, igual están matando a las vacas, y uno como que, ay, cierto. Se llama el referente ausente, y es utilizado mucho en estas lecturas antiespecistas, porque el referente ausente significa que para poder comer, nosotros nos olvidamos que hay un animal. Mentalmente no hay un animal, mentalmente hay comida, no hay una vaca, no veo a la vaca, no sé comer a la vaca, no me importa, estoy comiéndome un pedazo de carne, como que fuera, no está el referente, no está la base de eso, ¿no? Ese es el ejercicio que uno hace cuando come carne. Lo que ocurre en esa escena de la familia es que ella pone al referente, entonces incomoda al resto de la familia, que está feliz diciendo, a mí no me importa que haya una vaca porque yo estoy comiendo, y ella dice, es que yo soy vegetariana. O sea, molesta, o sea, incomoda. Y eso puede ser en términos digamos, esta cosa como especista, o en términos feministas también. Es decir, ella es un sujeto incómodo. Es un sujeto que sin hacer nada en particular, solo dejando de hacer cosas, hace que la sociedad completa se incomode en torno a ella. Y por eso al final la terminan encerrando, ¿no? Porque es lo que la sociedad generalmente hace con aquellos individuos que molestan, ¿no? Y la obligan a ella a adoptar comportamientos, y por eso la fuerzan a comer, la fuerzan a entrar en el psiquiátrico, la fuerzan a tener esto de la cordura, que es toda la lectura clásica de la mujer enloquecida, de la histeria, etcétera, 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 ¿no? Porque ella deja de comer, entonces al psiquiátrico. Pero sí es una crítica muy interesante, porque al final de todo eso, o sea, al final de todo esto, que es, por supuesto, una lectura feminista que uno perfectamente puede dar en el contexto de una sociedad muy patriarcal, neoconfuciana, y que además trae hoy en día una lucha de géneros que ni le cuento, debajo de todo eso está la violencia. O sea, debajo de todas esas capas, y donde uno puede encontrar una lectura común con el resto de la obra de Han Kang, está la violencia. La violencia solapada, simbólica o no, de forzar a las mujeres a un determinado comportamiento. Y ahí en la novela permanentemente se está poniendo cuál es el rol de ella. Y hay algo muy interesante en la novela misma. Han Kang toma la decisión de contar esta historia sin darle voz a la protagonista, cosa que es magistral. Son 3 partes, la novela, contadas por 3 personas como narradores. Ella no. Ella nunca habla. Ella no habla en la novela. Son los demás los que hablan sobre ella. Que es un poco el ejercicio en general de la novela, ¿no? Los demás deciden sobre ella, los demás hablan por ella, los demás la interpretan a ella. Entonces, en la primera parte, por ejemplo, es el marido de ella quien narra la historia. Y parte la novela brutal, porque dice, mi esposa es una mujer común y corriente. Tal cual lo que yo necesitaba como hombre que soy, más o menos, una mujer que no fuera muy llamativa, que fuera cualquiera, que no me moleste, ¿no? Así empieza la novela, y es la descripción que el esposo hace de ella. En la segunda parte, el cuñado, que está enamorado de una manera muy pervertida de ella, por una mancha de estas de nacimiento que ella tiene como en la zona lumbar, y que la quiere grabar, y que está obsesionado, es el cuñado el que hace el relato sobre ella. Y al final es la hermana, ya en el psiquiátrico, la que hace el relato sobre ella. Entonces, ¿cuándo la escuchamos a ella? En los sueños, en la subjetividad, en el subconsciente. Eso es muy interesante porque es una decisión. Ustedes saben que los escritores deciden, ¿no? Dicen, a ver, ¿cómo voy a contar esta historia? La voy a contar desde este punto de vista. Siendo ella la protagonista, el punto de vista es de afuera. Es patriarcal en las primeras 2 partes. Y cuando la escuchamos a ella, es en la subjetividad, es la cosa más mágica, no realista, son los sueños, son los pensamientos, todo aquello que está en el subconsciente de ella, que además está desordenado, porque no es un relato coherente, porque son sueños, entonces son de interpretación. Y ahí viene todo el lirismo de Han Kang, la cosa lírica, la cosa poética, esto de que no termina uno de quedarle claro cuál es exactamente el problema que tiene
con ese animal o con la pesadilla que tiene y cómo ella materializa actos a partir de eso que está soñando, ¿no? Ese es el ejercicio que hace uno como lector, que es muy interesante porque no te lo va a dar ella, Han Kang, literal para que tú lo entiendas. O sea, esos son los grandes escritores, ¿no? Los que te dejan el espacio para que el lector sea el que tenga que armar este rompecabezas de la mente y armar a la personaje, a la protagonista. Que curiosamente uno la arma contrario al relato que hacen todos los narradores de ella. Que eso también es un ejercicio súper interesante, porque uno no le cree al narrador, imagínense. Porque uno lee al esposo y dice, no le creo nada. Entonces, imagínense leer una novela y no creerle al narrador. En general, los pactos de lectura es creerle al narrador. Si Frodo te está diciendo que está buscando el anillo, no, pues yo le creo. Obvio. ¿Está Mordor ahí? Claro que está Mordor. Sí, obvio que sí. Pero acá, tú dices, ese narrador es un machista. No le voy a creer nada de lo que dice. Y después está el cuñado y tú dices, ¿de qué? Y después la hermana y tú dices, no, la hermana es como la hermana antigua. Nadie dice, ay, por favor, hermana, para afuera. Entonces uno lee a la personaje a contrapelo de los narradores. Y eso es una cuestión que en literatura es algo maravilloso. Está muy bien hecho, ¿no? No es lo común encontrarse con una novela donde uno lea a contrapelo de los personajes. Entonces, bueno, porque ya nos queda poquito y para que puedan preguntar algunas cositas, solo decirles que, bueno, La Vegetariana vale mucho la pena leerla. No se casen con una lectura previa tipo, solo voy a leer el feminismo occidental aquí, porque, ojo, esto es Corea, esto no es Occidente, y solo voy a leer las relaciones familiares aquí en la novela, sino que piensen también en el neoconfucianismo. Es el padre es la cabeza de la familia, el padre la golpea a ella, eso está bien en el contexto de esa familia. O sea, fíjense cómo se articulan las relaciones al interior de esa familia. Y además tiene película, que creo que la pueden encontrar en internet, por si a alguien le interesa. Es una rareza, pero tiene su película, la pueden... Vamos a poner aquí, pero en inglés. ¿Hay un sí? Ok. Tiene su peliculita, así que bueno, eso es todo, a ver que podamos conversar un poquito. Gracias. Vamos a tener 3 preguntas, así piénsenla bien. ¿Quién es el primero? Y que sean por favor breves, no conferencias. No, y no, más que una pregunta, tengo un comentario, no. Sí. Ese no. Pero anímese, venga. Pero pregúntese. Pero vamos a tener más mesas, entonces a lo Exacto. mejor lo que Sí. dejamos pendiente las vamos a retomar en las que siguen, aunque cambiemos un poquito el tema, ¿no? Mi pregunta es, ustedes que pues justamente investigaron este tema, me gustaría saber qué es lo que ustedes piensan que, como usted dice, no solamente quedamos con el feminismo occidental, sino también la parte de allá, porque es completamente diferente a como estaba. ¿Usted cree que llegará un momento en el que el feminismo occidental y el oriental puedan coincidir no completamente, pero sí en un 80% en conforme se va avanzando, en conforme van surgiendo, como vimos el crimen de Gangnam, ¿no? Los crímenes con Tima? ¿Usted cree que llegará un momento en el que puedan converger juntos, en el que puedan decir es lo mismo el feminismo y no hay una diferencia, que me puedo leer Han Kang, que me puedo leer cualquier libro y pueden entenderlo, tanto ambas partes, que no haya una misma diferencia tanto cultural o histórico? Buena pregunta. Si quieren de una acá, para hacer las 3, ¿no? Y luego ya contestarlas, ¿no? Sí. Acá adelante. Sí, yo tengo una pregunta para todos, es si ustedes piensan que la representación de las mujeres coreanas, tanto en, novelas, relatos, cuentos, contribuye a generar condiciones de igualdad de género o por el contrario contribuye a normalizar las disparidades en la sociedad. Muy buenas tardes. Me gustaría saber que ustedes que han estudiado muchísimo a Han Kang, ¿cuál es el paralelismo de que hay un paralelismo en 2 novelas, ¿no? La Vegetariana y La Clase de Griego, porque se mencionó que la protagonista tiene una mancha en la zona lumbar y pues me gustaría saber cuál es la historia detrás de ambos personajes, pero que conectan y comparten en ambas novelas, ¿no? ¿Qué mensaje le quiso dar Han Kang en las novelas?
Qué buenas preguntas. ¿O está exigente el público? ¿Qué pasó? ¿Que le estudiaron? ¿Qué pasó? ¿No? Son del CCC. Ah, con razón. Porque estas son preguntas de alto calibre. No sé si las pueda responder así como completamente, porque hay preguntas casi como por la condición humana, tipo Han Kang. Entonces está medio difícil. Pero a la compañera que hablaba del feminismo, mira, yo creo que Han Kang tiene una cosa que permite leerla desde cualquier lugar. O sea, tiene esta cosa universal. A mí no me gusta la universalidad, no. Ideológicamente no. Pero creo que hay preguntas que ella hace en su obra que sí son sobre la condición humana en general. O sea, una masacre en Huangyu, una masacre en Santiago de Chile, una masacre, bueno, aquí sin ir más lejos, una masacre en África, tienen los componentes de violencia, quizás no históricos, quizás obviamente el proceso histórico va a ser diferente, pero tiene algo que uno puede preguntarse por qué estaba pensando la gente que hizo eso, en qué estaban mentalmente o en qué lugar como social, mental, en términos de su subconsciente, cómo se forma un humano capaz de hacer eso. Y yo siento que ella explora mucho esos temas, que son temas muy profundos y bien universales para muchas cosas. Porque la violencia es una cuestión universal, eso sí que no podemos decir que hay un lugar que no tenga violencia, la que sea, desde lo más simbólico hasta lo más literal, ¿no? Como acá Jalisco, digamos, literal, o muy simbólico, y que puede ser igualmente terrible, ¿no? Y ella como se pregunta por eso todo el tiempo, en distintos contextos, y nos va poniendo en distintas situaciones para que vayamos viendo de qué manera se articula la estructura de la violencia. Esa estructura sí se puede leer desde cualquier lugar, porque el proceso feminista, como el movimiento feminista propiamente tal, tú sabes que es plural, son feminismos, y son feminismos porque cada lugar tiene su particularidad, su lucha, su contexto. Es muy difícil decir que hay un feminismo transversal, sería una cosa muy apolítica, con la cual yo no estaría para nada de acuerdo, porque obviamente hay procesos coloniales, porque hay procesos de opresión de otra índole, porque hay procesos de clase social, porque hay más cosas que se engranan. Entonces yo no puedo decir que una chica en Corea del Sur sufre exactamente la misma opresión que una chica en México. Creo que hay condiciones que hacen que sean opresiones bastante diferentes. De hecho, en Corea hay un movimiento muy radical, el 4D, B de burro, que es no tener hijos, no tener citas, no vincularse con hombres, no tener familias, no nada. Que es básicamente la protagonista de La Vegetariana, el dejar de hacer. Y el dejar de hacer ha hecho que las tasas de fertilidad bajen al país con tasas más bajas del mundo. ¿Es esa una buena solución? Yo tengo muchas dudas, la verdad, no sé. Porque sí genera brechas de género tremendas, ¿no? ¿Y cómo vas a recuperar eso? No tengo idea. ¿Y cómo vas a convivir? No tengo idea. Pero entiendo por qué se produce algo así en Corea. Porque es una sociedad que ha llevado la violencia de género al extremo. Entonces la respuesta es extrema. Son condiciones particulares al lugar donde está ocurriendo. Entonces es más difícil para nosotras, por ejemplo, que dijéramos nos vamos a apropiar de eso. Difícil, porque acá hay otra religiosidad, la religiosidad de acá está muy vinculada a la familia, está muy vinculada a un montón de cosas que no te permiten funcionar como podría funcionar en Corea del Sur. Entonces ahí, por ejemplo, apropiarnos de esos movimientos sería muy difícil, porque tenemos nuestras propias simbologías, formas, luchas, etcétera, etcétera. Entonces ahí lo veo, creo que Kang sí se puede leer perfectamente desde ese lugar. Alguien preguntaba si esto contribuía a las relaciones de género. Tú preguntabas, mira, el arte, yo lo quiero mucho porque lo estudio, pero así como que contribuye directamente a la realidad fáctica, es una de las cosas de resistencia que pueden existir. No sé si tengan una incidencia como tal en la realidad, creo que tampoco es la forma de verlo. No hay que esperar nunca que una novela o que una película tenga una incidencia en la realidad, porque no es su función. Su función es articular ideas, discursos que pueden quedar y que pueden ser retomados en cualquier momento histórico y que pueden ser pensados muchas veces desde distintos contextos, digamos. Seguimos leyendo a los griegos, imagínate. Y pedirle a la obra de arte que te modifique la realidad es algo que no debiéramos hacer. Sí a la obra periodística, por ejemplo, porque son funciones diferentes, porque el pacto de lectura es diferente. Y el arte tiene la idea de preguntarse por cosas. Se pregunta por la condición humana, se pregunta por la guerra, se pregunta por la pobreza, se pregunta por la estética, por la belleza, por la modernidad, por un montón de cosas. Son reflexiones. Entonces te puede servir, claro, para reflexionar y puede permitir que una sociedad reflexione. Ahora, lamentablemente voy a romper sus corazones al decirles que pues Han Kang no la leían en Corea.
Esa es la verdad. O sea, Han Kang no era la escritora más leída de Corea en ningún caso. De hecho, cuando ganó el Nobel, partió todo el mundo a las librerías a comprar sus libros porque no lo habían leído. Porque yo de hecho los tengo en coreano. Cuando fui a Seúl los compré todos y ni los habían comprado. Y claro, ahora es un furor porque ganó el Nobel y la gente la va a empezar a leer ahora. Y ahí puede tener un sentido, porque está haciendo el Nobel que la gente lo lea, y como tiene este discurso, puede ser que eso de alguna manera haga reflexionar. Pero yo no le pediría nunca a la obra de arte que te genere el cambio en la realidad como tal. O sea, creo que no es la función del arte esa. Y La vegetariana y la clase de griego, efectivamente, bueno, hay un cuento que se llama La mancha mongólica. De ahí viene la segunda parte de La vegetariana. Porque La vegetariana es como una compilación de cuentos que ella convirtió en texto largo. Y La mancha mongólica es solo sobre la mancha, y la protagonista de La vegetariana y de La clase de griego son mujeres que tienen ejercicios diferentes, pero es el mismo, porque la protagonista de La clase de griego siempre dice que ella se hace chiquita para desaparecer y no molestar. Ese es como su permanente discurso, ¿no? No voy a molestar y me voy a hacer pequeña, o sea, voy a desaparecer. Y la vegetariana deja de comer y su cuerpo se va disminuyendo también. Entonces dejan de ocupar espacio en la sociedad. Esa es su forma de resistencia, que creo que ahí hay una lectura que uno pudiera hacer de las dos novelas. Así que eso. Bueno, voy a hablar del feminismo. ¿Qué dijeron? ¿Qué dijeron? No, bueno, es funado, ¿verdad? Sí, voy a hablar del feminismo porque me lo instruyó el rey Sejong. Ahí sí no voy a meter, obviamente, pero lo que me gustaría comentar es acerca justamente del papel de este tipo de narrativas y si llegan a incidir dentro de lo que es la sociedad. En pongo el caso, yo creo que hay algunas obras literarias, cinematográficas y artísticas de otra índole que sí, quizá no obviamente es el cometido principal de transformar la sociedad en su derredor, pero hay algunas que logran hacerlo, y está el caso de justamente esta novela de Cho Nam-joo, de Kim Ji-young, nacida en 1982, que ya también lo platicaba al principio, porque esa novela también fue como ese detonante del Me Too, de este movimiento feminista de las 4B. Es una novela de docuficción, en realidad, en donde varios de los sucesos que le van pasando a la protagonista, no es que se le hayan ocurrido a la autora, aunque hay también un aire pues autobiográfico en ella, sino que también presenta los datos duros en forma de estos pies de página. Eso provocó que hubiera una discusión alrededor de ella. Claro, también su naturaleza híbrida, como lo describo, entre mitad ficción y mitad periodístico con este tipo de datos, hace que trascienda a una obra meramente artística. En este sentido, pues provocó una profunda discusión dentro de la sociedad coreana, la manera en la que estaban siendo tratadas las mujeres, pero también de parte de los hombres acusaron a la novela de provocar este sexismo inverso, de misoginia, bueno, más bien de misandria, misántropos, no, ya se saben el discurso, ¿no? De no, sí, pero no todos, y no es cierto, y sí, pero igual, ¿no? Provocó todo eso, y cuando se hizo la adaptación de la película unos años después, surgió lo mismo y de manera más virulenta, porque obviamente una película tiene mayor alcance que una obra literaria. Sin embargo, esta obra de Cho Nam-joo provocó que gente que no era habitual a ir a comprar un libro, lo comprara para efectivamente verificar si lo que se estaba diciendo en los foros de internet era cierto, ¿no? Y que, bueno, pues vino en todo ese contexto que les platicaba al principio de mi charla. El caso es que la película amplificó todavía más este discurso, en el sentido de que hubo parejas, estuvo esto registrado, en el que amenazaban con dejar a la novia si iban a ver la película, ¿no? Obviamente ya era la red flag que dijeron, era lo que necesitaba, ¿no? Pero fue bastante ruidosa en ese sentido de efectivamente alzar la voz. Y bueno, pues solamente para complementar lo de los personajes de Han Kang,
Y me parece que también es una constante dentro de ciertas autoras de retratar a este tipo de mujeres. Y nuevamente me viene la memoria esta obra de Cho Nam-yu, pero la de los cuentos cortos, la de Lo que dice la señorita Kim, porque también muchos de estos personajes son femeninos, que se empequeñecen, que no se atreven a hablar, son invisibles, carecen de voz, y esa sí me parece que es una autora que se preocupa en cuestiones feministas, más que Han Kang, ya como lo había comentado aquí la doctora, bueno, pues que está más relacionada acerca de las violencias, ¿no? Y pues ya. No sé si... yo no agregar una cosa. Fíjate que, digo, ahorita con la pregunta de la compañera, me dieron dos cosas y ahorita lo acaban de comentar aquí los colegas. Me encantaría hacer un focus group, puros hombres. ¿Qué opinan de esta novela? ¿No? Y puras mujeres, ¿verdad? Como la dinastía Choson. Así es, lo separamos. Porque, pago por ver. ¿Verdad? Lo hacemos. Sí, porque he platicado con colegas, bueno, ahora sí, con compañeros que no son expertos en literatura ni cultura coreana, y les provocó realmente una violencia el verlo, ¿no? Es violento. Claro. Entonces, bueno, eso. Y la otra que quiero contar muy rápidamente, ahorita tú dices algo muy interesante, es alucinante que desde las políticas públicas para intentar contrarrestar la falta de natalidad, Japón y Corea están en números de verdad muy delicados, incentivos que no entienden justamente lo que porque lo ponen los hombres. Ese es mi punto, ¿no? Entonces, quien hace las políticas públicas siguen siendo los hombres. Sí. Entonces, evidentemente, es un problema durísimo por temas económicos, por temas impositivos de quién va a pagar los impuestos, por temas de defensa. O sea, ¿qué tropas van a defender Corea? ¿Quién va a trabajar? Exactamente. Pero entonces, digamos, el tipo de receta es más de lo mismo a partir de lo que explicó Ingrid. Es súper interesante, ¿no? Pero porque yo estudio políticas públicas, pues también me toca mucho este tema. Y bueno, finalmente ahora sí para cerrar la mesa, no se pierdan el próximo episodio, ¿no? De justamente este ciclo, porque lo que vamos a revisar en la próxima sesión es sobre la memoria histórica. Y tenemos un colega que va a estar desde Chile conectado, por cierto, mi compañero colega. Tu compañero colega, mentor, ahora compañero, Danilo, y otros colegas. Y luego otro colega, gran amigo especialista de literatura coreana, que es Ricardo Sumalavia, en la Católica de Chile, que por cierto, yo conocí esta novela, perdón, de Perú, es que tú ya no se estás escribiendo demasiado, ya estás demasiado. Ricardo, si estás escuchando este video de Perú. Pero eres también chileno, porque por culpa de tuya conocí a Ingrid. Católica de Perú. Y bueno, él va a platicar sobre la parte de los mitos en las obras de Han Kang. Creo que si los que no han leído las obras, creo que se quedaron picados, ¿no? O de releerlas a partir de esto que es explicado. De hecho, yo voy a volver a releer las novelas. Y además, fíjense, la verdad es que en una tarde se las echan, ¿no? Sí. Es muy fácil poder, digamos, acercarse. Y bueno, América, muchas gracias al Centro Cultural Coreano por hospedar todo esto. Y como decía aquel, aún hay más. Aún hay más. Muchas gracias, un aplauso para todos ellos. Muchas gracias Renato, muchas gracias Ingrid, muchas gracias por el reitero y agradecimiento. Esta es su casa. Y si me permiten, ustedes van a hacer la mano santa para regalar 3 libros. Nada más 3. Nada más 3. Pero ¿y cuál es 3? ¿Cuál no? No, la gente puede escoger. O sea, el primero que va a ser Renato tiene oportunidad de escoger entre estos 4. Y a todos los que ya lo tienen, tenerlo a la mano. También vamos a dar regalo a las primeras 40 personas. Entonces no desperdicien su boleto. Es un regalo muy bonito. Para seguir incentivando a la gente que llegó temprano desde las 4:30. A ver, el primer ganador o ganadora. Vamos, Renato. Que conste que es mano santa. A ver, y entonces el número ganador es el 029. 029 a la 1, 029 a las 2. Por acá, por favor, rápido para que puedan subir.
su calendario, ¿nos puede devolver el boletito, por favor? Quedarse con el boletito. Ok. Véngase a tomar una foto para acá con nosotros. ¿Se puede quedar por aquí para tomarse una foto con nosotros? Ahorita para que estén todos juntos. Ahora sí. Ok. Ahora sí que no. La doctora Ingrid. Vamos, a ver. Menéale, menéale. No, estoy haciendo discriminación de género. 36. Y también le toca su calendario. ¿Nos puedes devolver el boletito, por favor? Primero el boletito. Vente para acá. Y ahora sí, el último libro de esta sesión, el señor Jorge Grajales, se lo va a dar a quién. Mete la mano o te pica el gusano. Es... Ah, caray. El 09. ¿Es el 600? No, oh, imagínate que tenemos 600. 009. El 9. Ah, no, ya. ¿Posible dejar de opina? ¿Dejaron la elección de griego? Sí, dejaron la lección de griego y es, creo que es mi favorito. Me encanta la lección de griego. A él le gusta la elección de griego. Toma. Enseña su regalo y su calendario, por favor. No, tienes que nada más. La cuenta para la foto. ¿Cuál tenemos que mirar? Porque es como... Acá. Levante la mano ya, ok. 1, 2, 3. Varias. Ahora sí que ya ven. Hagan corazoncitos.